Amén. Entonces yo quiero que ahí en donde estés puedas cerrar conmigo tus ojos y puedas elevar una oración al Señor para que en esta hora, Señor, podamos nosotros comprender, Señor, que la depresión, Señor, no es falta de fe, Señor, sino que, Padre, muchas veces ocurre eso en nuestras vidas, Señor, porque nos hemos descuidado, Señor, de ti, Padre, porque hemos permitido, Señor Jesús, que el enemigo, Señor, entre nuestros corazones nos inunda, Señor, con pensamientos, Señor, que no vienen de ti. En esta hora ayúdanos, Señor Jesús, a poder vestirnos con tu armadura como lo hemos aprendido hace un momento, Señor. Que podamos, Señor Jesús, vestirnos, Señor Jesús, poder tener esa coraza, Señor, que nos pueda, Padre Santo, ayudar, que nos pueda, Padre Santo, proteger de todos los dardos del enemigo. Y en esta hora ayúdanos, Padre Santo, que ninguno de nosotros caiga, Señor, en aquello que hoy, Señor, es llamado depresión, Señor. Y en esta hora te pedimos que si alguno, Señor, ha venido con alguna tristeza, Señor, con algún dolor en su corazón, que en esta hora, Padre, sea fuera, Señor, que en esta hora tú puedas renovar la fuerza de cada uno de los que están en este lugar, Señor. No solo a los adolescentes, no solo a los jóvenes, sino a todos los que estamos en este lugar, Señor, y que necesitamos de ti, que necesitamos, Señor, que tú puedas en esta hora entrar en nuestros corazones, Señor, y que tú puedas, Señor, inundar, Señor, en nosotros, Señor, ese sentimiento de paz, de gozo que solamente podemos sentir estando en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y decimos todos juntos, amén. Entonces estábamos diciendo que la depresión es un trastorno del estado de ánimo más que una simple tristeza. Esto, conocido como la depresión, afecta todo. Nos afecta integralmente, afecta lo que nosotros sentimos, afecta lo que nosotros pensamos y por consecuente cómo actuamos también, causando en nosotros muchísimas cosas como la pérdida de interés y el placer por las cosas que antes a nosotros nos hacían un bien. ¿Qué es, por ejemplo, lo que a ustedes les gusta hacer? Un pasatiempo, algo que a ustedes les genere alegría. Yo sé que a Jenny le gusta cantar y que todo el tiempo siempre lo está cantando. Y si no lo va a hacer ejercicio, entonces hay muchas cosas que a nosotros de repente nos gusta hacer, pero cuando vamos perdiendo el interés en esas cosas que a nosotros nos dan placer o alegría, debemos de alarmarnos un poquito. La depresión tiene varias causas. Amén. Una de ellas puede ser biológicas, desequilibrio de los neurotransmisores y factores genéticos también. Luego están los más comunes, de los que se habla normalmente, que son las causas psicológicas, como los eventos traumáticos, las pérdidas y los aislamientos. ¿Qué podemos considerar como eventos traumáticos en nuestras vidas? La pérdida de un ser querido, exactamente. ¿Alguna otra cosa? Los accidentes. La pérdida también laboral, un cambio también de lugar, de vivienda, de sitio. Exactamente, eso puede ser considerado como factores ambientales, por ejemplo, estrés, lo que dice la hermana, ¿verdad? Que perdamos un trabajo, algo que nosotros no esté, y también cuando tenemos trabajo, cuando el ambiente no es el mejor, también estamos ahí estresados un poquito, y eso es considerado como un factor ambiental. También están los factores médicos. Mucha gente hoy día entra en depresión porque les dan una noticia fuerte de tener, por ejemplo, una enfermedad crónica. Algo que para la ciencia o para la medicina no tiene cura o no tiene tratamiento, pero que nosotros, estando en este mundo, sabemos y conocemos que para Dios no hay nada imposible y que no hay ninguna enfermedad que sea detectada en nosotros que para Él no sea posible curar. Amén. Entonces todo eso, todas esas causas es lo que muchas veces nos lleva a la depresión. Pero lo importante de lo que no se habla muchas veces es que cuesta mucho reconocer cuando alguien está en un estado de depresión. ¿Y qué es lo que pasa a través de eso? Cuando alguien no le da la debida importancia, esto es lo que lleva a los jóvenes y adolescentes a tener un constante pensamiento de muerte o de suicidio. ¿Por qué? Porque la causa principal del suicidio es la depresión.
Entonces tenemos que saber reconocer un poquito cuáles son los síntomas más comunes de lo que conocemos como depresión. Puede ser la tristeza, como dijo la hermana, tristeza persistente, estamos en un constante... ¿Cómo? Exactamente. Entonces, tenemos una tristeza persistente a causa, por ejemplo, del bullying. Podemos hoy en las escuelas, colegios, recibir muchas críticas y por lo general los adolescentes o jóvenes, porque a mí me pasaba en la escuela y colegio, que sabían que yo soy hija de pastores, entonces estaban todo el tiempo como diciéndome o atacándome. ¿Y saben por qué lado me agarraban? Por la parte de los diezmos. De diezmos y ofrendas. Entonces, todo el tiempo estaba sufriendo eso y era como que a veces a mí, luego ya me daba como un poco de miedo, de vergüenza decir, mis papás, mis abuelos son pastores, yo me congrego en una iglesia, era como que yo ya reprimía eso, yo ya no quería hablar de eso. ¿Por qué? Por temor al bullying. Entonces, todo el tiempo estaba como tratando de esconder un poquitito eso, de no hablar de eso. No lo hagan, no lo hagan, no repriman la palabra que el Señor les da para otros. Amén. Entonces podemos reconocer los síntomas comunes como la tristeza, la ansiedad, pérdida de interés en actividades. A veces nos gusta hacer ejercicios. No me gusta mucho, ¿verdad? Pero hay gente a la que le gusta hacer ejercicio y pierde ese interés por hacer actividades físicas, pierde el interés, qué sé yo, por dibujar, pierde el interés por cantar, pierde el interés en estudiar. Entonces debemos de alertarnos un poquito y preguntar qué es lo que está pasando en nosotros por la pérdida de interés en esas actividades que antes a nosotros nos gustaban. La falta de energía, la fatiga e insomnio. ¿Cuántos muchas veces estábamos en la cama y pensamos en situaciones traumáticas, en situaciones estresantes que a nosotros nos producen insomnio, no podemos dormir, no tenemos energía, no queremos luego más hacer nada? Entonces, a veces cuando dejamos pasar un poquito de eso es cuando la situación se va agravando en nosotros y ya cuesta mucho salir de lo que es la depresión. ¿Y qué es lo que lleva a todo esto? Cuando nosotros nos sentimos de esta forma, lo que pasa por nuestra cabeza o lo que pasa por la cabeza de la gente que está cruzando por la depresión es que esto normalmente les lleva a tener un pensamiento, como dije, de suicidio o de muerte. Les lleva los pensamientos comunes, que es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos y que vamos a ver más adelante que le hacía inclusive creer a siervos del Señor, siervos que hablaban, que escuchaban audiblemente la voz del Señor. Entonces decía, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué es que yo estoy? Se llama falta de amor propio. Se llama eso, falta de autoestima, falta de amor propio y también ausencia del Señor en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque así como hace rato estaban dando la dinámica la hermana Saura y el hermano Miller, es porque hemos perdido la armadura del Señor, hemos perdido todo eso. Entonces somos blanco fácil para el enemigo, para que pueda en nosotros entrar cualquier pensamiento que no viene del Señor. Entonces, ahora sabemos lo que es la depresión, cuáles son sus causas y cuáles son sus síntomas. Si hoy alguno de nosotros está pasando por eso, está teniendo algún síntoma de lo que es la depresión, reprendemos en el nombre del Señor, reprendemos en el nombre de Jesús. Y también si vemos que alguien de nuestra familia, alguien a quien nosotros queremos, y por qué no, alguien con quien convivimos normalmente tiene alguno de estos síntomas, que podamos actuar en favor de ellos, que podamos orar en favor de ellos. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes un poquitito cuáles son las estadísticas en este país de la depresión. Dice que hoy día la depresión es una de las causas más comunes de atención primaria, de consultas de atención primaria en España. Y por estadística dice que son casi 50 casos que se atienden normalmente por cada 1000 habitantes, y esto es una estadística del año 2023, hace 2 años y poquito. Entonces,
La prevalencia de depresión ha aumentado considerablemente en los últimos años con crecimiento sostenido desde el 2016. O sea que hace 10 años viene incrementando considerablemente el número de casos de personas diagnosticadas con depresión. Y si hacemos un poquitito la cuenta, dice que por cada 1000 habitantes son 50 los casos que se atienden por depresión. Si hacemos un poquitito las cuentas, yo no soy muy buena en matemáticas, por eso anoté. Dice que en España la cantidad de habitantes es de 49.400.000 habitantes y este es el número que arrojó un censo que se ha hecho en el año 2025, ¿sí? O sea que el año pasado. 49.400.000 habitantes. Si esto lo dividimos por 1000 y a su vez lo multiplicamos por 50, que es el caso que se atiende por cada 1000, nos arroja un dato de 2.470.000 personas que consultan por depresión. ¿Cuántos conocíamos esta estadística? Nadie lleva en cuenta. Nadie lleva en cuenta. Es como que decimos, no le damos la importancia que este caso es el que requiere. Decimos, ay no, los adolescentes tienen nomás luego cambios hormonales, por eso es que están así. Los adolescentes están con la crisis existencial, ¿verdad? Entonces no le damos la importancia que requiere. ¿Y esto qué significa? Que el 5% del 100% de la población en España hoy día sufre de depresión. El 5% es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, hoy tenemos que tomar conciencia de lo que es la depresión y de cuántas personas es que está abarcando esto hoy en día y cuántos casos hay que no se conocen. ¿Sí? Entonces hoy en día vamos a considerar un poquitito más tener en cuenta esta problemática. A ver. Y vamos a hablar un poquitito de un personaje de la Biblia. Les invito a que puedan abrir conmigo sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Cuántos conocen la historia de Elías? Yo creo que todos conocemos la historia de Elías. Sabemos que Elías fue un profeta que desafió a los profetas del dios Baal. ¿Sí? Conocemos, ¿verdad? Que en la historia de la Biblia dice que Elías se le desafió a los profetas del dios Baal, que eran como 400 y pico. Amén. Entonces él les dijo, hagan ustedes su altar. 19, sí, del 19 vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Entonces, conocemos la historia de Elías. Lo que él quería hacer era mostrarle a los profetas de Baal que existe solamente un Dios. ¿Sí? Entonces Dios usó su vida para que los profetas de Baal fueran avergonzados y eliminados también. Él les dijo, hagan ustedes su altar, pídanle a su Dios para que pueda consumir con el fuego todo lo que está en el altar, ¿verdad? El desafío, ¿por qué? Porque él sabía y conocía que él le servía a un Dios vivo, que le servía a un Dios que es el único por sobre todo lo que ellos conocían en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él obtuvo la victoria en el Monte Carmelo, ¿qué pasó después? Dice que Jezabel, porque Jezabel fue la que introdujo ese Dios en el pueblo, amén. Entonces dice que Jezabel se enojó tanto por lo que había pasado, por lo que Elías había hecho con sus profetas, porque había degollado a todos, se enojó claramente. Entonces, ¿qué hizo después de esto? Dice que Jezabel le amenazó. Le amenazó de muerte, y esto podemos leerlo en Primera de Reyes. ¿Ya todos tenemos? Amén. Dice, Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro,
Se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Esto es lo que normalmente... Perdón, es que estaba con un poco mucho de dolor de garganta hoy. Entonces estoy así como un poquito ronca. Bueno, seguimos. Después de una gran victoria, esto es lo que pasa, es común. Entonces, Elías pasó de una experiencia espiritual cumbre. ¿Qué pasó? Él le demostró a Jezabel y a todos los profetas de Baal que existía solamente un Dios, que el único Dios que existe es el Dios vivo, aquel que fue capaz de consumir todo lo que había en el altar, aún con agua alrededor. Dice que lamió hasta el agua que había ahí, dejó todo seco. Entonces, luego de pasar por esta experiencia cumbre, que era, wow, lo máximo podemos decir nosotros, ¿qué es lo que pasa? Él cayó en un estado profundo de desánimo, y esto es muy común en la depresión. Según lo que se estudia, esto es muy común en la depresión, que después de un gran esfuerzo emocional o espiritual llega el vacío. Es como que ponemos todas nuestras fuerzas en algo, o oramos con todas nuestras fuerzas para que pueda pasar algo, que es como que eso consume todo. Y nosotros estábamos hablando hace rato con una hermana de que a veces cuando estamos en el servicio o ministrando o pasamos por una experiencia espiritual tan grande, y cuando hay gente que no te acompaña en eso, ¿qué es lo que pasa? Que es como que eso consume todas nuestras fuerzas. Y no sé si a alguno le ha pasado que al ministrar o al orar por los enfermos, a todo, es como que uno luego lleva un poquitito de esa carga. No sé si estoy equivocada, no sé si solo me ha pasado a mí, que... Gracias. Que al orar por alguien o por algo, luego como que uno se siente ya con esa carga un poquito, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó a Elías después de esa gran victoria que él pasó en el Monte Carmelo. Lo que él sintió fue un desánimo emocional muy grande, y le llegó el vacío. Y aunque Dios acababa de mostrar su poder, Elías huyó por la amenaza de Jezabel. En la depresión, el miedo se magnifica. Sí, es como que en la depresión el miedo se hace mucho más grande en nosotros, y eso fue lo que le pasó a Elías. Él acababa de ver el poder de Dios, ¿verdad? A través de lo que había hecho, pero de todas formas, él cuando recibió esa amenaza de muerte, es como que de tan debilitado que estaba emocionalmente, él sintió miedo. ¿Y cuál fue la opción para él? Huir y esconderse, aún sabiendo que Dios podía protegerle y guardarle de todas esas cosas. Amén. Él huyó, y en la depresión el miedo se magnifica. Lo que nosotros buscamos en la depresión es escapar, aislarnos, desear morir, y eso fue lo que él le dijo al Señor. Podemos leer, está escrito, él le dijo: basta ya, le dijo al Señor. Yo ya no quiero pasar por esto, yo no quiero pasar por esto. Y le dijo, está en el versículo 4, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y en ese momento él estaba pasando por una depresión, y como les digo, en ese entonces no tenía el nombre de la depresión. Pero ¿qué fue lo que pasó? Elías huyó, Elías sintió miedo, Elías escapó, Elías se aisló, y
¿Qué fue lo que pasó por su cabeza en ese momento? Los deseos de morir. Estaba pasando por una depresión tan grande que ni él mismo lo reconocía, solamente que en su deseo de escapar de eso o de acabar con eso, lo que él quería era morir. Y en la actualidad, como les estaba diciendo, les estaba explicando hace un rato, todos los síntomas que conllevan de la depresión, ¿a qué es lo que lleva o en qué termina? En el suicidio o en la muerte, ¿verdad? Él estaba pasando por un cansancio extremo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios no le abandonó en ese momento, ni en ningún momento Dios le abandonó. Pero ¿qué pasó? Dejó que pasara por ese proceso, más no lo abandonó, estaba dejando que él descansara de ese cansancio extremo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor con él? Dice, lo dejó dormir, le dio comida y lo fortaleció. Dice en el versículo 5, he aquí luego un ángel le tocó, le dijo, levántate y come. Él estaba durmiendo. ¿Y qué pasó? Dios se hizo presente a través de su ángel y le dijo, levántate y come, renova fuerzas, descansa. El Señor le proveyó todo lo que él necesitaba en ese momento. Él dice que comió y bebió porque el Señor le dejó descansar, lo fortaleció, le dio todo lo que necesitaba en ese momento. ¿Por qué? Porque luego de eso el Señor tenía otra misión para él. Lo iba a mandar a otro lugar a seguir demostrando su poder. Entonces, Elías pasó por un momento de depresión, pero el Señor no lo abandonó. Es más, lo dejó descansar, le brindó de todo lo que él necesitaba en ese momento para renovar fuerzas. Amén. Y él, como les dije, él tenía pensamientos distorsionados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quería morir, pero aún así el Señor lo ayudó, le dio descanso, alimento, presencia y, como les digo, dirección. ¿Por qué? Porque luego de eso el Señor le dio otra tarea a Elías. Amén. Entonces, ¿qué quiero que nosotros entendamos a través de esto? Es que Elías no huyó por falta de fe. Él sabía y él conocía a qué Dios le servía. No huyó por falta de fe, sino que él huyó por agotamiento humano. Y sabemos que somos de este mundo, ¿verdad? Pero no pertenecemos a él. Eso no significa que nosotros no pasemos por lo que este mundo conlleva, que es el de tener cansancio. Nos cansamos, trabajamos mucho, nos cansamos, estamos en guerras espirituales todo el tiempo, nos cansamos. Eso conlleva que tengamos un cansancio también espiritual, a que muchas veces nuestras defensas, inclusive por causa de todo lo que pasamos, baje nuestra defensa, nos enfermemos, ¿verdad? Entonces a veces todo lo que nosotros pasamos es espiritual y también es agotamiento humano. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Y Dios mostró que sus siervos también se cansan, más que Él responde con amor. Si Elías escuchaba la voz del Señor, hoy en día, yo no digo que eso sea imposible, pero cuesta un poco que hoy nosotros podamos escuchar así la voz audible del Señor como antes lo hacían sus siervos, ¿sí? Pero Elías, que podía ver el poder de Dios, que podía presenciar las maravillas del Señor, como lo que fue la victoria del Monte Carmelo, nosotros hoy no vemos eso, ¿sí? Claro que pasamos en este tiempo también por las luchas, las guerras espirituales y todo, pero no vemos, hoy en día ya no vemos más que un profeta, por ejemplo, vaya y le desafía a profetas de otros dioses y que el Señor mande fuego y que consuma todo. No vemos esas cosas, ¿sí? Elías lo vio y aún así él pasó por depresión. Sus siervos, grandes siervos del Señor, pasaron eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que hoy en día nosotros somos mucho más susceptibles a pasar eso, ¿sí? Luego tenemos a otro personaje de la Biblia que yo creo que es mucho más conocido, que es Job, ¿sí? Cuando se habla acerca de pruebas de lucha, yo creo que el personaje principal es Job, ¿sí? Conocemos toda la historia de Job, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Dice que Job era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Tenía familia, tenía salud, riqueza, prestigio, era uno de los hombres más ricos. Dice que tenía una familia hermosa, que el Señor le daba hijos hermosos, sí, estaba casado, y en un corto tiempo lo perdió todo. En un día le llegaba una noticia tras otra, ¿sí? Perdió todo lo que tenía, perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió todo lo que él tenía, tierras, ganados. Dice que lo perdió todo en un corto tiempo. Perdió su salud, el apoyo de su esposa, la comprensión de sus amigos. Vamos a ir a Job.
Como les digo, conocemos toda la historia de Job. Dice que un día estaban formando fila los hijos de Dios y en eso aparece Satanás también formando fila y Dios le dice, ¿de dónde venís? ¿De dónde vienes? Vengo a rodear la tierra, descaradamente, ¿verdad? Vengo a rodear la tierra. Y el Señor le dice, no has considerado a mi siervo Job, que es íntegro, dice que ama mi palabra, que me es fiel. Y le dijo Satanás, sí, pero quítale un poco todo lo que tiene, quítale sus bienes, quítale su prestigio, quítale su familia, a ver si es que te sigue adorando, a ver si es que sigue predicando tu palabra, a ver si es que no blasfema contra tu espíritu, le dijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás se mueve también a través o bajo el mando de Dios. Y Dios les dijo, bueno, te voy a dar para que vos le puedas, o para que puedas hacer eso que querés, y vas a ver que mi siervo Job no es capaz de blasfemar en mi contra, le dijo. Entonces ahí fue que Job lo perdió todo. En un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo. Y dice en el capítulo 3 de Job, versículo 11, pregunta a Job, luego de todo lo que le pasó, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré a salir del vientre? Dice. El pensamiento que inundaba a Job también era el deseo de muerte. ¿Para qué es lo que yo nací, verdad? Si es que iba a pasar por esto, o sea, hoy nosotros decimos, si es que yo iba a pasar por esto que estoy pasando ahora, ¿para qué nací o para qué sigo acá? ¿Cuál es lo que es mi propósito? ¿Para qué es lo que yo vine a esta tierra? A sufrir nomás otra vez, a perderlo todo, a carecer de salud, a carecer de todo lo que nosotros nos podemos quejar. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hizo Job cuando pasó por todo lo que pasó? Dijo, o preguntó, o clamó, ¿verdad?, al Señor, diciendo, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Dicen. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando Job en ese momento? Era un duelo acumulado por todas sus pérdidas, los deseos de no haber nacido, y todo esto refleja desesperanzas y pensamientos depresivos, dolor también que él estaba pasando. Él se aisló. ¿Por qué? Por la falta de comprensión de sus amigos, porque en una parte de la Biblia menciona que sus amigos fueron a darle apoyo, pero no sabían ni siquiera qué decirle. Se sentaron a mirarle a Job. Job no decía nada, estaba pasando por tantas cosas en ese momento y ninguno tuvo palabra para él. O sea, ninguno comprendía el dolor que él estaba pasando en ese momento. Entonces, también, no obstante, con eso su esposa también le reclamaba. Y le decía, en el capítulo 2, versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Le dijo, ¿ustedes se pueden imaginar lo que es eso? Su esposa, con quien él compartía una vida, compartía todo, tenía familia, le dijo, después de todo lo que te pasa, todavía no maldecís a Dios, ¿por qué no te morís? ¿Verdad? Y suena así tan fuerte, pero eso es lo que pasa en la actualidad también. Cuando una persona está pasando por una depresión, lo que pasa es que como se aísla, como son más lo que lo empujan que lo que lo ayudan. Exactamente. En vez de alguien ir a hablar con él, ¿verdad?, a tratar de comprenderlo, a tratar de ayudarlo a salir de la situación, ¿qué es lo que pasa con las personas? Que en su carne pierden la paciencia, porque la depresión no es algo que se pueda curar de la noche a la mañana, sino que eso lleva un proceso y es un proceso largo, ¿sí? Entonces las personas que tratan de ayudar pierden la paciencia. Entonces, ¿sabes qué? El otro día dije, cuando estaba acá, que en Paraguay nosotros decimos, cuando ya nadie quiere saber nada, dicen hambre, ¿verdad? Entonces dice, ay, él luego no quiere salir de esto, ella luego no quiere salir de esto, entonces déjale, que se muera entonces. Es mucho más fácil decir eso a acompañar el proceso de la persona que está pasando. Entonces,
para Job yo me imagino todo lo que habrá sido, porque su misma esposa era quien le orillaba a esto. Su misma esposa era quien le estaba dando la espalda. Y él perdió la comprensión de todos, de su esposa, de sus amigos. Dice que, entonces, ¿a qué lo llevó esto? A que él se aislara. Con todo esto dice que Job no abandona a Dios. Él nunca fingió estar bien. Él no reprimía el dolor, él expresaba, el Señor le hablaba con el Señor, le decía lo que le estaba pasando. A diferencia de cómo hoy se presenta la depresión. Nosotros hoy podemos ver a las personas que están pasando por la depresión, que están sonrientes, pueden ser las personas más alegres dentro de ese lugar. Pero, a diferencia de Job, las personas en la actualidad tienden a reprimir el dolor que están pasando. Sí, justamente por eso que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque por parte de la gente no hay comprensión. Es muy difícil que alguien tenga la voluntad de ayudarte, de decirte vamos a orar por esto, vamos a buscar ayuda. Entonces es mucho más fácil reprimir nomás el dolor y pasar uno solo por lo que está pasando, ¿sí? Pero Job no fingió estar bien, él no reprimía su dolor, siempre clamó a Dios. ¿Y qué pasó? Dios dice que escuchó su clamor, no lo rechazó. Al final dice que lo restauró y le dio el doble de lo que tenía. Conocemos el desenlace, ¿sí? Después de todo lo que pasó, Job dice que al final Dios le dio a él el doble de lo que había perdido. Le dio hijas hermosas, dice que le dio el doble de ganado, le dio el doble de tierras, le dio el doble de todo. Entonces, si hoy nosotros nos sentimos como Job, cansados, confundidos, tristes, sentimos que no nos comprenden, a la persona que está pasando por la depresión siente que no se lo está comprendiendo, se siente triste, que así como Dios no abandonó a Job en su proceso, yo quiero decirles a todos que Dios no se ha ido de nuestro lado. Como les digo, es muy difícil reconocer cuando estamos pasando por una depresión, ¿sí? Porque creemos que es parte luego de la vida, pasar tristezas, pasar pérdidas y todo. Pero yo quiero decirte que mientras estás pasando por todo eso y sentís que el mundo o sentís que lo que estamos a tu alrededor no te comprendemos, hay un Dios que no se ha ido de tu lado. ¿Sí? Un Dios que está ahí en silencio aparentemente, pero Él está obrando, Él está trabajando. ¿Y qué pasa? Por algo, por lo más mínimo que hayas perdido, que te llevó a la depresión, Dios te va a devolver el doble. ¿Sí? Entonces confiemos en el Señor. Aprendamos a reconocer que debemos de pedir ayuda, ¿sí? Pidamos ayuda. El pedir ayuda, como les dije, no es falta de fe, no es porque no tengamos fe en el Señor, sino que nosotros necesitamos a alguien que pelee las batallas a nuestros lados. ¿Sí? No es falta de fe. Entonces, ¿qué haremos a partir de esto? Buscar hablar con Dios sobre cosas como estas. Quiero que voy a dar 3 versículos bíblicos a ver si alguien me puede acompañar a buscarlos rápidamente. Salmo 62, 8. Iriani, ¿sí? Salmo 62, 8. Sí. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Dice que la oración, ¿verdad?, de David en este salmo dice que decía: derramad delante de Él vuestro corazón. Digámosle al Señor cómo nos sentimos, ¿sí? No cómo queremos estar, porque todos queremos estar bien, ¿sí? Pero aprendamos a derramar nuestro corazón delante del Señor, reconociendo que Él es nuestro refugio. Amén. Derramemos delante de Él todo lo que tenemos, todas nuestras cargas, todo aquello que nos aflige, todo lo que podamos tener dentro. Derramemos delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. No le digamos al Señor: yo quiero esto, yo quiero estar bien, yo quiero lo otro. Sí, porque el Señor sabe y conoce exactamente lo que nosotros necesitamos y cómo lo necesitamos, ¿sí? Pero en ese momento de debilidad, en ese momento en el que nosotros nos sentimos solos, aprendamos a entregarle al Señor todo como es. Amén. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobre
sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Lo que les estaba diciendo, aprendamos a reconocer cuando necesitamos que alguien nos ayude a pelear esa batalla, que alguien nos acompañe en ese proceso, ¿sí? Busquemos ayuda, no tengamos vergüenza de pedir ayuda, ¿sí? En este lugar hay personas que pueden ayudarnos, ¿sí? Amén. Busquen ayuda en los pastores, busquen ayuda en los matrimonios que están al frente, en las hermanas que están haciendo o llevando la vigilia los días viernes, en las damas, en los líderes. Todos estamos en este lugar y todos necesitamos del otro. Amén. ¿Puedes repetirnos otra vez, hermana, el versículo? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Entonces aprendamos a dar ayuda y a recibir ayuda también. ¿Por qué? Porque todos necesitamos los unos de los otros. Y por sobre todo para llevar esas que hay que cargas. llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Amén. Entonces, aprendamos a ser un poco más sensibles al dolor del otro, ¿sí? Dejemos un poquito de lado el egoísmo porque todos necesitamos, yo necesito, ¿sí? Ustedes necesitan, pero muchas veces pecamos de egoístas y solamente queremos las bendiciones para nosotros, solamente queremos el bienestar para nosotros y no pensamos en lo que está pasando en los demás. Yo no digo con eso que tu problema o que mi problema sea menos por lo que está pasando el hermano, ¿sí? Pero yo creo que juntos y unánimes en un mismo sentir podemos salir adelante, podemos salir de ese pozo en el que muchas veces nos encontramos. Entonces busquemos ayuda en los líderes, en los pastores, en profesionales también. Si acá hay personas que de repente pedimos ayuda, ¿verdad?, a alguien y no puede de repente darnos mucha palabra porque hay gente que sabe orar mucho, ¿sí? Pero que a veces es como le cuesta un poquitito dar palabra. Entonces también hay personas que estudian para esto, que se preparan para esto. Busquemos ayuda profesional también, ¿sí? Como les digo, la comunitaria como iglesia, dediquémonos como iglesia a escuchar más, ¿sí? Dejemos de enfocarnos solamente en nosotros y aprendamos a escucharle a los demás. Aprendamos también a juzgar menos. Gloria. A juzgar menos, iglesia. Amén. Muchas veces vemos cómo actúan las personas a nuestro alrededor y no estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Y muchas veces el proceder de esta persona que está pasando por una depresión puede ser mala, ¿sí? Pero eso no significa que nosotros tengamos derecho a juzgar, sino que aprendamos un poquitito a indagar a ver por qué es lo que está actuando de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser un síntoma de, como le digo, la depresión. Entonces, en vez de juzgar de lejitos, aprendamos a ayudar de cerca, ¿sí? Hablemos con los adolescentes, con los jóvenes, que como les digo, son más susceptibles a pasar por esto. En las personas adultas también, ¿sí? Pero hoy en día los jóvenes y los adolescentes es quienes están en este índice, o sea, en este porcentaje con mayor número, ¿sí? Juzguemos menos, acompañemos mejor. Entonces, en Mateo 11:28, para terminar, Mateo 11:28 dice así. Mateo 11:28 dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la palabra del Señor. Qué hermosa promesa para los que estamos pasando por alguna dificultad, para todos los que estamos pasando de repente por un síntoma de la depresión, que es en la que nos sentimos cargados, estresados, que ya no queremos saber nada. El Señor sabía y siempre va a saber por qué es lo que nosotros estamos pasando. Pero Él nos dice en esta noche: venid a mí todos los que están cansados, trabajados, y el Señor va a hacernos descansar a cada uno de nosotros. Entonces, la fe, que nosotros tengamos fe hoy día, no es o no significa que no sintamos dolor, sino que esto nos lleva a confiar incluso cuando duele. Amén. Amén.
Les invito a que se puedan poner de pie. Vamos a elevar una oración en esta hora. Sí, Señor. Gracias, Señor. Yo tengo... Santo eres Dios. Gracias, Jesús. Oración al Señor. Y posterior a esto, no sé si todos han traído boli. ¿No? Sí, bueno, entonces acá tenemos como 10, 9, 10 y tengo unas hojitas, entonces van a ir pasando las hojitas y quiero que luego de que oremos podamos escribir en esa hojita algo por lo que nosotros estemos pasando, ¿sí? Problemas en todos los aspectos laborales, personales, en todo aquello que pueda estar afectando nuestro estado de ánimo, ¿sí? Les invito a que puedan escribirlo en estos papelitos. Y el otro día la hermana Yanina, ¿dónde está la hermana Yanina? Le vi por ahí. Bueno, pero ella el otro día dejó acá Jenny, no, la hermana Jenny. Ya me recuerdo. Dejó acá a disposición una cajita, ¿verdad, hermana? Sí. Una cajita en donde se ponían las peticiones. Entonces, hermana, yo no sé si me permitís que los hermanos puedan introducir todo esto, que vayan escribiendo en las hojitas en esta caja, para que sea motivo de oración también, si me permitís. Amén. Entonces vamos a orar y luego de eso vamos a estar escribiendo y vamos a poner en esta cajita que sea motivo de oración también. Amén. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros esté solo en su batalla, sino que todos y a una sola voz podamos clamar por el problema de los otros. ¿Sí? Y sabemos que, como dice la palabra del Señor, la oración del justo puede mucho. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos a estar en este lugar, Señor, porque sabemos, Señor, que si nos has traído el día de hoy aquí, Señor, ha sido con un propósito, Señor. En esta hora sabemos, Señor Jesús, que muchos, Señor, estamos pasando, Señor, por momentos que afligen nuestra vida, Señor, que afectan nuestro ánimo y por sobre todo nuestra relación contigo, Señor. Pero en esta hora, Padre, queremos descansar en ti, Señor. Queremos, Padre Santo, que tú nos ayudes, Padre Santo, a vestirnos, Señor, de tu armadura, Señor. A Padre Santo, a resguardarnos, Señor, con tu palabra, Señor. A Padre, echar fuera, Señor, todo aquello que no viene de ti. Quita de nosotros todo pensamiento, Señor Jesús, confuso, todo aquello, Señor, que nos quiera derivar a pensar, Señor, que no tenemos ningún propósito en esta vida, que nuestra vida, Señor, no vale para nada, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder portar, Señor, con todos esos pensamientos, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú no nos abandonas, Señor, y aún, Padre Santo, en este tiempo, Señor, tú eres el mismo Dios de poder, Señor, del tiempo de Elías, Señor, del tiempo de Job, Señor. Sabemos, Señor, que cada prueba, Señor, que ocurre en nuestras vidas, Señor, porque tú lo permites, Señor, pero tu misma palabra dice que tú, Señor, no nos llevarás al desierto, Señor, sin saber, Padre, que podemos conseguir agua en aquel lugar, Padre. Por ser en esta hora, ayudamos a cada uno de los que estamos en este lugar a reconocer, Señor Jesús, que no somos nada sin ti, Señor. A reconocer, Señor, cuando necesitamos ayuda, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder reconocer, Señor, cuando necesitamos, Señor Jesús, de ti, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora te pido por cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, Señor. Fortalece en esta hora su fuerza, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, en este lugar, Señor, esté, Señor, descansando en ti, Señor, que pueda recibir alimento, Señor, que pueda recibir, Señor, de tu palabra y por sobre todo dirección, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que sabemos que tú vas a estar glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso. Gloria a Dios.